Una vez visto todo el preámbulo sobre la teología espiritual, podemos empezar ya a hablar sobre lo que es la vida espiritual en cuanto tal. Primeramente, analizando lo que es la palabra vida. En griego, como ustedes recordarán, al hablar de vida, existen dos vocablos, bios y zoe, que si bien cuando los traducimos al español se traducen como vida, su contenido en griego son diferentes. Mientras que bios se refiere a la vida física, biológica, meramente material, la zoe se refiere sobre todo a la vida en cuanto que da plenitud, el hombre en cuanto que puede encontrar plenitud en su historia. Dice al respecto el Papa Benedicto XVI. La palabra bios, como se comprende fácilmente, significa este gran biocosmos, esta biosfera que va desde las células primitivas hasta los organismos más organizados, más desarrollados de este gran árbol de la vida, en el que se han desarrollado todas las posibilidades de la realidad bios. Dice, ya a este árbol de la vida pertenece el hombre, forma parte de este gran cosmos de la vida, que comienza como un milagro. En la materia inerte va desarrollándose un centro vital, la realidad que llamamos organismo. Entonces, esa es la vida, la bios, en cuanto que el hombre que tiene sentido, ¿verdad? En cuanto que el hombre que tiene una razón de ser, una vitalidad, que está animado, podríamos decirlo, ¿no? En cambio, dice el Papa, la zoe es un nuevo nivel de vida, en el que el ser se abre al conocimiento. Ciertamente el hombre es siempre hombre, con toda su dignidad, incluso en estado de coma o en la fase de embrión. Pero si solo vive biológicamente, no se desarrolla ni se desarrollan todas las potencialidades de su ser. El hombre está llamado a abrirse a nuevas dimensiones. Es un ser que conoce. Desde luego, también los animales conocen, pero solo las cosas que les interesan para la vida biológica. En cambio, el conocimiento del hombre va más allá. Quiere conocerlo todo, toda la realidad en su totalidad. Quiere saber qué es su ser y qué es el mundo. Tiene sed de conocimiento, del infinito. Quiere llegar a la fuente de la vida. Quiere beber de esa fuente, encontrar la vida misma. Por lo tanto, podríamos decir que entonces, en este sentido, la zoe es el sentido de la vida. El hombre que busca no solo conocer lo que necesita para existir, para subsistir, sino se refiere al hombre que en cuanto que quiere encontrarle sentido a su vida, encontrar la razón de ser de su vida. Y aquí es entonces donde obviamente se va a tocar pues sus relaciones de amistad, de amor, el conocimiento de la verdad, eso que le va dando plenitud y sentido a todo lo que él va viviendo, la zoe. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de una vida espiritual, entonces hablamos obviamente en este sentido, no un ser vivo que puede ser espiritual, no, sino el hombre en cuanto que tiene esa capacidad de tener plenitud. Y la Sagrada Escritura, por lo tanto, es clara en este sentido de descubrir el hombre que trata de dar sentido a su existencia. Y obviamente la misma Escritura dice, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que quiere decir que este hombre, por tener esta imagen de Dios, está llamado a encontrar una plenitud, una vida. Ahora, cuando hablamos de esta vida en las Sagradas Escrituras en general, pues podríamos ver cómo este concepto de vida va ampliándose en el Antiguo Testamento. Si bien el Antiguo Testamento va a hablar un tanto de la dignidad del hombre, como imagen y semejanza, obviamente, podemos ver cómo a lo largo de la historia van adquiriendo sentido este sentido de la vida, la vida misma que va adquiriendo todo, por medio de la fe, del amor, que van encontrando todo la razón de ser de su existencia. Dice el libro de la sabiduría, ¿no? En el capítulo 3, las almas de los justos están en las manos de Dios, su esperanza estaba llena de inmortalidad. O sea, vamos viendo entonces cómo la vida del justo no solo se detiene aquí con esta vida, hay algo más, porque el ser humano necesita una inmortalidad que en el fondo sería esa plenitud de vida, encontrarle plenitud a la vida. Sobre todo será entonces ya el Nuevo Testamento quien va a complementar esto, quien va a profundizar esta realidad. Y ya el Evangelio de Juan, por ejemplo, es el que va a utilizar claramente esta idea de la zoe, como lo veíamos, ¿no? Cuando viene la resurrección de Lázaro, pues ahí lo aclara, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida, o sea, yo soy la zoe, yo soy el que da sentido a la vida, el que le da la plenitud a la vida. No solamente el que resucita, no solamente el que vence a la muerte, sino que venciéndola le da sentido a la vida del hombre, ¿no? Resurrección y vida, ¿no? Ahí utiliza la palabra zoe, o cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. De la zoe, Cristo es vida. Es el que viene a dar plenitud a la existencia del hombre. Ya como habíamos marcado un poco cuando hablamos de la espiritualidad cristiana, podemos nosotros ver
¿verdad? En ese pasaje de Nicodemo y de Jesús en el capítulo 3 de San Juan, justamente esta dimensión sobrenatural de la vida espiritual, ¿no? Y estas expresiones que utiliza ahí Juan, ¿no? Nacer de Dios, permanecer en Dios, ser de Dios, ¿no? En el capítulo 4 lo dice, ¿no? Son expresiones que van designando una vida nueva, ¿no? Lo que podríamos decir una connotación ontológica que transforma la vida del hombre, porque empieza a nacer desde Dios, empieza a tener todo desde su vida en Dios. San Pablo también va a hablar de esta realidad de la vida del hombre, ¿no? Y entonces podemos ver una vida que se va transformando profundamente, ¿no? San Pablo, por ejemplo, ya habla en la carta a los Romanos, ¿no? Del hombre nuevo, de la vida en el espíritu, ¿verdad? Marcando justamente esto. Incluso San Pablo en su antropología podemos nosotros ver una realidad muy interesante. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, dice que el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Esto es muy interesante, porque en lugar de dejar el clásico cuerpo-alma de la cultura griega, él le agrega espíritu. Como ustedes recordarán y seguramente lo vieron con amplitud en su tratado de antropología teológica, San Pablo cuando habla precisamente del espíritu, se refiere que entonces sí, el hombre tiene cuerpo, ¿verdad? Su materia, el alma que lo anima, que le llena de vitalidad, pero al mismo tiempo tiene espíritu, y el espíritu hace referencia entonces a un efecto del encuentro con Cristo resucitado. Porque si Cristo ha resucitado, significa que entonces, efectivamente, el hombre puede adquirir una plenitud, puede acceder a encontrarse con Dios, puede estar íntimamente relacionado con Dios. Ese es el espíritu. Y entonces, aquí podemos ver que toda la vida del cristiano no se limita solamente a tener cuerpo y alma, ¿verdad? Sino que también va a un grado mucho más profundo, teniendo cuerpo y alma, y entonces es capaz de trascender. Por Cristo, un resucitado puede unirse a Dios. Nos ha dado la capacidad de tener espíritu, es decir, la capacidad de vivir unidos profundamente con Dios. Y entonces la vida del hombre no se entiende solamente desde los parámetros históricos y desde sus propias características ilimitantes, sino que el hombre puede trascender. Y es justamente lo que Pablo va a utilizar cuando habla del espíritu ahí en la primera carta a los tesalonicenses. Entonces podemos nosotros ya apreciar justamente esta realidad que va dando a entender justamente esta situación, ¿no? El espíritu. Y San Pablo, bueno, también lo sigue profundizando con mayor amplitud, ¿verdad? Si nosotros podemos ver que para San Pablo es muy importante que el hombre, o sea, gracias a Cristo nos transformamos, y entonces podemos ser en Cristo una realidad nueva, ¿no? Lo dice así ya la primera carta a los Corintios, ¿no? El cristiano es aquel que existe en Cristo, o sea, por Cristo, o sea, el creyente es aquel que da su razón de ser por Cristo, porque Cristo es el que le da precisamente la plenitud de la vida. En el capítulo 8 de la carta a los Romanos, por ejemplo, nosotros podemos ver una catequesis de Pablo acerca de esta vida nueva, ¿verdad? Que brota obviamente como consecuencia del bautismo, y por lo tanto estamos hablando de una vida nueva y de una característica de la vida espiritual cristiana, que es algo muy importante. Entonces ustedes pueden leer obviamente con amplitud este capítulo 8, que es amplio y profundo, pero podemos detenernos nosotros aquí brevemente en algunas líneas importantes. Dice el capítulo 8, ¿no? Al inicio. Así que ahora ya no hay condenación para los que viven en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley, del pecado y de la muerte. En efecto, era impensable a la ley debilitada como estaba por la resistencia de la carne. Dios lo realizó cuando, habiendo enviado a su propio Hijo en la carne, semejante a la carne, de pecado y en vista al pecado, para vencerlo, condenando el pecado de la carne, a fin de que la justicia de la ley tuviera cumplimiento en nosotros. Bueno, y entonces ahí San Pablo, ¿verdad?, con un grito de triunfo, de alegría, ¿verdad?, dice, hemos sido liberados, ¿no? Hemos sido liberados. Y esta es la razón clara de todo. Nos hemos liberado. Cristo vino para rescatarnos y por lo tanto nos unimos precisamente a la nueva experiencia que Cristo nos da, a esta nueva experiencia que el Señor nos da, a esta liberación producida por Cristo desde nuestro bautismo. Entonces podemos apreciar ya aquí como lo marca, ¿verdad? Esta ley de espíritu, que es la que da la vida en Cristo Jesús, que nos liberó de la ley del pecado y de la muerte, la vida que Él nos ha dado. Y aquí utiliza una expresión muy interesante que es la ley de espíritu, dice San Pablo, ¿no? La ley de espíritu. Y la ley del espíritu, o la ley del espíritu de la vida, es una expresión muy especial en Pablo, es una expresión que no podemos encontrar nosotros en otros pasajes de la Sagrada Escritura, es una expresión muy propia de Pablo, y que precisamente es interesante ver cuál es el sentido de esta expresión. Algunos han tratado, ¿verdad?, estudiosos han tratado de ver cuál podría ser el trasfondo bíblico
en la cual Pablo pudo haberse inspirado precisamente para poder utilizar dicha expresión. Sin embargo, cuando nosotros vamos viendo, bueno, pues son cosas limitadas. Algunos dicen que está en Génesis 6, 17, ¿verdad? Que podría hablar ahí un poco de la vida del espíritu de vida, pero no es propiamente la expresión de Pablo. Algunos la han relacionado esta expresión con Génesis 2, 7, ¿no? Cuando dice el libro del Génesis que forma al hombre, ¿verdad? Y le pone el polvo de la tierra, insufla en sus narices el aliento de vida, ¿no? Y entonces el hombre queda vivificado. Y entonces aquí la nueva ley del espíritu sería que así como Dios, ¿verdad? Insufló, ¿verdad? Sobre el polvo su aliento para que el hombre fuera vivo, ahora la nueva ley del espíritu es que el hombre tiene esta capacidad espiritual, ¿verdad? Para levantarse, esta capacidad para transformarse, esta capacidad para reanimarse, esta capacidad que tiene para ser totalmente nuevo, totalmente distinto, totalmente renovado, porque está totalmente lleno, ¿verdad? Vitalizado por este neuma, por este espíritu de Dios, a partir de la nueva creación que Cristo ha inaugurado, ¿no? Con su resurrección, ¿no? Ahí estaría. Entonces, esta sería como la nueva ley del espíritu que propone San Pablo, ¿no? Pero podríamos ir mucho más a profundidad de esta idea, ¿no? Porque esta ley de espíritu, dice San Pablo, es la que nos ha liberado. Y entonces esto es una notación importante. Es una ley de espíritu, de vida, que nos libera. Y por lo tanto quiere decir que aquí hay una iniciativa inédita. Es Dios que nos ha liberado por medio de este espíritu, que ha decidido que el hombre no sea liberado ya por una ley de cumplimientos, sino que sea liberado precisamente por el espíritu. Que sea este espíritu el que vaya transformando al hombre. Que sea este espíritu el que lo vaya renovando profundamente. Que sea este espíritu que lo vaya haciendo totalmente nuevo, totalmente renovado en sus expectativas, ¿no? Ahí podemos ver entonces esta nueva realidad. Entonces la vida espiritual, desde ese punto de vista, ¿qué sería? La vida espiritual significa entonces esta nueva ley que Dios ha puesto para que el espíritu actúe en nosotros y nos vaya transformando, nos vaya animando. Entonces podemos apreciar aquí entonces un aporte que San Pablo coloca, ¿no? Desde esta perspectiva, para poder descubrir el grande valor que se tiene dentro de esta realidad. Ahora bien, cuando hablamos de la vida espiritual a lo largo de la tradición cristiana, pues nosotros podemos ver diferentes ejemplos, ¿verdad? Por un lado, lo de la escritura que hemos visto, pero podemos seguir profundizando con mayor intensidad, ¿no? Y entonces, descubrir que ya desde la escritura, como habíamos dicho, ¿verdad? Tenemos esta vida cristiana nueva y que implica, ¿verdad?, que el hombre tiene que vivir para Cristo. De tal manera que entonces, en la tradición podemos nosotros apreciar algo nuevo, algo distinto, algo que va corroborando y que va dando plenitud a esta situación. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros podemos ver ya en la tradición cristiana, en la época de los padres, por ejemplo, podemos empezar a ver ya alguna nueva transformación de esta idea de una vida espiritual, ¿no? De una vida espiritual. Entonces, por ejemplo, tenemos como un testimonio a la doctrina de San Ireneo de León, ¿no? Ireneo de León, de alguna manera, habla precisamente de la transformación del hombre, de su existencia, gracias a la presencia del Espíritu. Es el Espíritu quien da esta transformación. Dice San Ireneo en las Versus Hereses: todos aquellos que temen a Dios, que creen en la venida de su Hijo y que por medio de la fe albergan en su corazón el Espíritu Santo, ameritan ser llamados puros, espirituales y vivientes por Dios, ya que tienen el Espíritu del Padre que purifica al hombre y que lo eleva a la vida de Dios. Fíjense, entonces como Ireneo hace ver aquí, los que temen a Dios, ¿verdad?, y creen en Cristo, se purifican, ¿no? Son espirituales, o sea, empiezan a elevarse a Dios. Es una especie, ¿verdad?, de vida nueva. Significa que el Espíritu Santo sumerge al hombre, ¿verdad?, en su totalidad, para que tenga una vida nueva, transformada, informada por esta experiencia de Dios. Fíjense cómo entonces Ireneo de León ya habla de esta realidad, una especie de hombre espiritual, ¿verdad?, en el que se descubre bajo el sentido profundo del encuentro con el Señor, ¿no? Del encuentro con eso. Y entonces vemos cómo el hombre se puede transformar. Entonces, la vida espiritual del hombre, ya lo atestigua Ireneo, es posible en la medida que el hombre se adhiere al proyecto, a la persona de Cristo y se deja transformar por él, ¿no? Se va elevando a la vida divina. Ya lo podemos ver nosotros entonces en este testimonio que va marcando justamente Ireneo de León. También podemos nosotros ver estos testimonios, por ejemplo, en las catequesis mistagógicas, bautismales
de los padres de la iglesia, como las catequesis de Cirilo de Jerusalén, donde él habla, por ejemplo, en las catequesis mistagógicas, cómo el hombre es elevado, cómo el hombre es transformado profundamente en la persona, en lo que Cristo necesita, ¿no? En la unión con la vida de Cristo, ¿no? Hay una profunda certeza de que el creyente se une a Cristo, ¿no? Y ahí lo va desarrollando, por ejemplo, Cirilo de Jerusalén, ¿no? Cómo renuncia al mal y al mismo tiempo se transforma para ser profundamente nuevo, ¿no? O Juan Crisóstomo también, ¿verdad? En sus catequesis habla de esta unión profunda con Cristo, cómo se une y vive profundamente en esta unidad con el Señor, ¿no? Y se realiza con ello. O el discurso catequético de Gregorio de Niza, ¿verdad? Que también habla de esta realidad, ¿no? Cómo el hombre que empieza a conocer a Cristo se empieza a identificar con él. O incluso San Agustín, ¿verdad? Que tiene una obra llamada De Catechizandis Rudibus, ¿verdad? La catequesis para los rústicos, para los que están empezando su vida, ¿verdad? Que tienen una vida más rústica. ¿Cómo los catequiza? Dice, primero hay que descubrir, dice él, ahí en esa obra, cuál es tu intención, por qué estás aquí. Y ya que descubramos tu intención, que es seguir a Cristo, te tienes que ir identificando con Él. La catequesis tiene que hacer que el hombre se identifique con Cristo. Y esto es la vida espiritual en general, ¿no? El unirse profundamente con Cristo, ¿no? El unirse profundamente con Él, para vivir esta profundidad, para vivir esta transformación en su vida, demostrando que toda la vida espiritual no solamente es un añadido, es un momentito en el que Él vive, no, la vida espiritual para los padres de la iglesia implica, ¿verdad?, un estatuto ontológico, o sea, de su ser se transforma, ya no sigue siendo el mismo, se renueva. Por eso es la insistencia de ver el valor del bautizo y de la conversión de la vida, la transformación de la persona, que lo invita a eso, porque están convencidos de que la vida espiritual no es un añadido, no es una cosa extra que pueda tener de repente, sino es una transformación de su persona, una nueva realización en su vida, en la que él se va asimilando a esa vida nueva. Ya no puede ser como antes, porque se ha encontrado con Cristo y esta unión con Cristo le renueva en lo más profundo de su ser. También esto lo podemos ver en los denominados padres del desierto, ¿verdad? Estos padres anacoretas del siglo IV, ¿verdad? Que estaban en Siria, en Egipto, ¿verdad? Que salen de las ciudades para que en la soledad del desierto ellos puedan unirse. Y podemos ver en estos escritos justamente cómo la vida espiritual para ellos, ¿verdad?, implica una búsqueda de los caminos de Dios, ¿no? Una ascesis controlada, ¿no? O sea, y el progreso del conocimiento de las realidades espirituales que ilumina la Escritura. O sea, esa es la clave para los padres del desierto, ¿no? Para que puedan profundizar totalmente en ellos, ¿no? Para que puedan adentrarse en lo que se va colocando, ¿no? Más adelante, por ejemplo, en la Edad Media, veremos nosotros, ¿verdad?, a diferentes autores, entre ellos podríamos resaltar a Nicolás Cavasilas, que es un teólogo bizantino conocido en el mundo latino, y en el que él, ¿verdad?, va a tener una obra que se llama La explicación de la Sagrada Liturgia y otro llamado La vida en Cristo. Y es justamente en este libro, La vida en Cristo, en la que va dirigiéndose a todos los bautizados, sobre todo a los de la vida monástica, en su intento por mostrar que todos, incluso los laicos, en medio del mundo pueden vivir como Cristo. O sea, no solamente la vida espiritual no solamente es para unos cuantos, para que algunos elegidos puedan tener este encuentro con el Señor, no. Todos están llamados a unirse con Cristo, todos tienen esta capacidad para transformarse, para renovarse, para vivir esta intimidad con Cristo. Y es justamente lo que este hombre, ¿verdad?, va a mostrar en esta obra, ¿no? Para interiorizarse. Posteriormente, ¿verdad?, ya podemos ver después se puede apreciar ya en la Edad Moderna, por ejemplo, la experiencia de la vida espiritual en la llamada devotio moderna, que ustedes ya estudiaron en el curso pasado, y se puede apreciar cómo esta devotio moderna intentaba precisamente profundizar, ¿verdad?, la vida de piedad, ¿no?, la vida de piedad, que era algo central. Luego, por ejemplo, Francisco de Sales, ¿no?, más adelante, él habla precisamente que la vida espiritual necesita, para formarse y para irse desarrollando, alimentarse de dos elementos, dice San Francisco de Sales. Por un lado, una vida de piedad centrada en el culto y en los sacramentos, ¿no? Esto es muy importante, una vida de piedad centrada en el culto y los sacramentos. Mostrando que entonces todo hombre, ¿verdad? Recordemos que Francisco de Sales habla que todos están llamados a la santidad, incluyendo a los laicos, ¿no? Decíamos, él fue un gran precursor de lo que el Concilio Vaticano II diría, y entonces dice, todos pueden, mientras estén anclados, dice, a la vida de piedad centrada en el culto y
en los sacramentos, ¿no? Esta es una exigencia, dice. Así es como se alimenta la vida espiritual. Todos pueden unirse a Cristo, ustedes pueden tener esa vida espiritual. ¿Cómo? Anclada en estos dos principios. Obviamente, cuando dice Francisco de Sales que se necesita centrarse en el culto y en los sacramentos, esto lo está tomando obviamente del Concilio de Trento, ¿verdad? Como es heredero de esta tradición de Trento, que decía precisamente el Concilio de Trento que la vida espiritual se alimentaba de eso, ¿no? De la oración y de los sacramentos, ¿no? Y entonces, esto va en este flujo, y después Francisco de Sales va a decir, necesitamos alimentarnos de esto, ¿no? Nuestra vida piadosa, de oración, los sacramentos, nuestro culto, ¿verdad? Es lo que nos va a ayudar. En la medida que tú tengas esto, tú vas a poder vivir realmente esta experiencia, ¿no? Esta experiencia. Entonces, según en estos tiempos, ya en la edad moderna, pues todos tienen la capacidad, dice Francisco de Sales, de vivir la vida espiritual. ¿Cómo? Con estas dos características especiales. Y luego en la época moderna, ¿verdad? Podemos saber, ¿verdad?, cómo se sigue profundizando esta realidad de esta vida de oración, ¿no? Como el centro de todo, ¿no? Y por eso es que en la época moderna, ¿verdad?, van a surgir los llamados métodos de oración, que justamente van a ayudar al creyente a profundizar, a ahondar en Cristo, en su relación con Él, y por lo tanto van a ser el reflejo de una vida espiritual. Si no haces oración, bueno, pues no va a haber nunca esta experiencia, ¿no? Tú necesitas fundamentalmente esta realidad en tu vida, ¿no? Ya para el siglo XIX, pues vamos a tener ya una toma de conciencia eclesial sobre la riqueza de la vida espiritual, ¿no? Y de cómo efectivamente el hombre debe de irse profundizando a través de estudios y de obras de vida espiritual, tanto sistemáticas como divulgativas, para que el hombre tenga itinerarios, tenga caminos que puedan acercarse, ¿no? Entonces, podemos ver aquí, de manera general, entonces, este breve recorrido, ¿verdad?, que di aquí, cómo la vida espiritual es fundamental, partiendo de la Escritura, ¿no? La misma Escritura habla del valor de la vida. San Pablo ya habla de la vida que debe de estar unida a Cristo, la vida espiritual que sería en Pablo, la capacidad de vivir unido con Cristo, de estar relacionado profundamente con Cristo. Esa es la vida espiritual y es lo central en la vida. Y finalmente, ¿verdad?, veíamos entonces ya el desarrollo de los padres de la Iglesia, como esta unión también con el Señor, de reflejar esta unión profunda con Él, de identificarse con Él. Todos tenemos esta capacidad. Y luego verá cómo, con el desarrollo de la historia de la espiritualidad, como decía Francisco de Sales, la oración, los sacramentos son los que nos ayudan a adentrarnos a la vida espiritual, y así sucesivamente. Entonces, estos serían como los antecedentes generales cuando queremos hablar de la vida espiritual. Como ya hay, desde la misma tradición y desde la misma Sagrada Escritura, hablan de la importancia de tener esta vida espiritual, vinculado, por supuesto, al encuentro con Cristo, a vivir desde Cristo, saber que nuestra vida tiene sentido desde el encuentro con el Señor. Entonces, con este pequeño preámbulo, pues podemos dar entonces el siguiente paso para ir viendo entonces en qué consiste esta vida espiritual.